Si os preguntase cuál es el jugador clave para el Barça de Hansi Flick, muchos me diríais los nombres de Lamine Yamal, de Pedri, de Rafinha, de Robert Lewandowski, de Dani Olmo, de Íñigo Martínez, pero hoy en este vídeo quiero contaros por qué Marc Casado es el futbolista que permite que el Barça de Hansi Flick juegue como lo hace, porque es el jugador que con su forma de entender el juego traduce las ideas de Flick en realidad. Vamos allá. ¿Qué tal y bienvenidos a un nuevo vídeo? Creo que todos vamos a coincidir que el nombre de Marc Casado probablemente sea la gran revelación de esta temporada. Nos estamos acostumbrados a que cada año el Barça saca algún jugador que entra en esa nominación en el fútbol europeo. El año pasado probablemente fuese Lamine Yamal y este año un jugador de menos talento, de menos lustre, pero sorprendiendo yo creo que incluso más, porque con Lamine ya intuíamos ese talento, pero con Casado la realidad es que ha pasado de ser un jugador que el año pasado fue convocado en más de 30 partidos sin apenas tener minutos y este año está siendo el jugador estructural en el centro del campo. Y tengo muchas ganas de explicaros exactamente qué es lo que le hace tan especial, cuáles son los gestos de Casado que permiten que Hansi Flick pueda traducir lo que él tiene en mente, las ideas futbolísticas que él trabaja durante la semana en realidad. Casado realmente está permitiendo que el Barça defienda lejos. Está siendo el jugador que permite que el Barça prácticamente no tenga que descansar en un bloque medio, en un bloque bajo, que no tenga que pasarse tiempo, resumidamente, defendiendo en su propio campo, sino que solo lo haga en campo rival. Y con balón es un jugador que todo el mundo que lo ha entrenado coincide en lo mismo. Sabe cuándo dársela al bueno. Es decir, Casado es un futbolista que tiene la capacidad y la tranquilidad para interpretar el tipo de pases que tiene que dar, para saber cuáles son los buenos jugadores y cómo encontrarlos. Todo ello dibuja un centrocampista que ha pasado de la primera federación, de ser un jugador que no contaba para el Barça de Xavi, a ser internacional con la selección española en poco menos de 4 meses, y no solo esto, sino pieza absolutamente estructural para el Barça de Hansi Flick. Antes de empezar, os voy a recordar lo que ya os comenté en el último vídeo. Voy a iniciar un nuevo proyecto de fútbol, un proyecto muy interesante en catalán, que podréis seguir también en YouTube, que se llama La Triple A, de la mano de los cracks de Àlex Delmas y Albert Moren. Ambos han colaborado con mi canal, han aparecido en tertulias, os lo recomiendo muchísimo. Os dejo por aquí en los comentarios también el enlace del canal para que lo sigáis, para que os suscribáis, porque esta semana vamos a empezar un directo semanal hablando del Barça, hablando de fútbol. Los que no sepáis catalán, no os preocupéis, podéis entenderlo si ponéis un poco de esfuerzo, y seguro que además de aprender cosas de fútbol que entre todos intentaremos debatir, aprenderéis catalán. Y los que evidentemente habléis catalán, pues no os perdáis estos vídeos, porque creo que van a dar muchísimo juego y van a ser un buen complemento de lo que vayamos haciendo aquí en este canal. Sin más dilación, quiero empezar a hablar de Marc Casado, porque honestamente tengo que confesar que a mí me ha callado la boca. Este es el titular. Los que me seguís aquí en YouTube, los que me seguís también en mi cuenta de X, los que ya me venís leyendo recientemente, sabéis que yo con Marc Casado no es que fuese escéptico, pero sí que lo consideraba un jugador de un escalón inferior. Yo creía que Marc Casado era un futbolista tremendamente válido para la primera plantilla, un jugador que iba a estar muchos años en el primer equipo, lo comenté varias veces, pero en un rol más secundario, no en el papel que está haciendo. Y os tengo que decir que hablando con distintos entrenadores del fútbol base, con analistas, con gente que lo ha tratado, que lo conoce a la perfección, todos están sorprendidos. Nadie esperaba este rendimiento. Muchos dudaban de que realmente pudiese ser ese jugador importante en el primer equipo, por lo menos en tan poco tiempo. Y la verdad que aquí el mérito de Hansi Flick es brutal, porque ha transformado a un jugador en el que había ciertas dudas, en el que había esa sospecha de si sería capaz, por condiciones físicas, por la agilidad mental, por su pie, de adaptarse en el primer equipo. Y no solo no es que se haya adaptado, es que está siendo de los mejores futbolistas de la primera plantilla. Mérito de Flick por ver, detectar ese talento y cómo usarlo para su idea, y evidentemente el mérito de Marc Casado, brutal, de entender lo que el entrenador le pedía y saber dejar su sello para que el juego mejore. Porque yo creo que lo que está intentando hacer Hansi Flick en este Barça encaja a la perfección con todo aquello que representa Marc Casado. Y en este vídeo, precisamente lo que vamos a hacer es tratar de explicar y analizar el porqué de la importancia del centrocampista. Más allá de decir que está jugando muy bien, hay que preguntarnos por qué está jugando tan bien, qué es lo que le hace especial, qué es en lo que está marcando diferencias, ya no solo en el Barça, sino en el fútbol europeo. Así que, como siempre, para empezar, voy con algunos datos de Hadel StatsBomb que creo que os van a sorprender mucho y que sirven para ilustrar todo lo que está haciendo
el bueno de Casado. Para empezar os voy a dar un par de datos defensivos interesantes. El primer dato es que es el tercer centrocampista de la liga que más balones recupera en el último tercio. Es un dato que tenéis que ponderar en su justa medida, porque los líderes son Pepe Lu y Luis Milla, dos jugadores de Valencia y Getafe acostumbrados a tener poca posesión. Por lo tanto, con muchas más opciones de recuperar el balón porque lo tienen menos. Marc Casado se cuela ahí en el equipo de la liga que más balón tiene, que es el Fútbol Club Barcelona. Y eso ya creo que dimensiona bastante la capacidad sobrenatural que tiene este jugador para interceptar balones en campo contrario. Otro dato es que es el centrocampista de la liga que realiza mayor porcentaje de sus contrapresiones en el último tercio. El 84% de sus contrapresiones, que es esa presión que nace 5 segundos después de una pérdida, se dan en el último tercio del campo. Y hablamos del mediocentro. Normalmente aquí solemos ver a interiores, a jugadores acostumbrados a estar en esa zona del campo, pero Casado se cuela ahí como el único mediocentro que aparece en el top 5 y lo hace con el 84%. Para poner un ejemplo, Pedri, que es el interior del Barça que juega más arriba, realiza el 72% de sus contrapresiones, lo que significa que Marc Casado presiona única y exclusivamente en campo contrario, en el último tercio, para ahogar la pérdida del rival y para provocar precisamente que el Barça recupere de nuevo el balón. En eso es uno de los mejores jugadores de Europa. De hecho, lo contaba el propio Pedri, que él le dice a Casado el pitbull, por la agresividad con la que presiona. Y para la idea de Hansi Flick es absolutamente imprescindible el perfil de ese centrocampista, de un jugador agresivo, con lectura, que esté constantemente ahogando los primeros pases del contrario para permitir que el Barça no tenga que defender en campo propio, sino que sencillamente, entre comillas, se tenga que preocupar de defender el primer balón largo, de defender precisamente en esa línea tan alta, porque el Barça puede vivir mucho tiempo en campo rival. Son dos datos defensivos brutales que yo creo que ya están enseñando en qué destaca Marc Casado. Luego veremos con ejemplos claros cómo lo está haciendo, porque es muy interesante fijarnos en todo aquello que está haciendo en el campo. Pero el otro punto es que es el séptimo centrocampista de la liga, el séptimo, que más pases que rompen una línea de presión da, con más de 7 por encuentro. Por delante tiene a jugadores como Koke, como Pedri, como Luka Modric, como Rodrigo de Paul, como Parejo, es decir, jugones. Jugadores con mucha calidad en el golpeo, jugadores que tienen mucho peso en la gestación de la jugada, y todos convendremos en que Marc Casado no está siendo ello. Yo creo que está creciendo poco a poco. Si os acordáis, los primeros 2 partidos que jugó con el Barça de titular, en esa posición de mediocentro, después de la lesión de Marc Bernal, veíamos a un jugador más tímido, a un jugador que intentaba jugar muy en corto, pero luego hemos ido viendo cómo se está soltando muchísimo, cómo está interpretando muy bien la posición, y cada vez se está animando más con ese pase que para Flick es innegociable. Es decir, para jugar con Flick necesitas romper líneas de presión, necesitas ser agresivo desde el pase, y Marc Casado se cuela en ese top 7 de la liga de centrocampistas, por delante de nombres importantes, como por ejemplo Fede Valverde o Martín Zubimendi, por citar 2 de los mejores centrocampistas de la liga. Es decir, no es poca cosa. Además, solo Luka Modric está dando más pases que él por partido. Más de 64 pases da Marc Casado. Es el segundo centrocampista en su primera temporada en la élite. Es decir, está combinando un volumen muy alto de intervenciones, con más de 60 pases por partido, con esa capacidad de romper líneas y un 91% de acierto en el pase. Cifras buenísimas que yo creo que subrayan la capacidad de Marc Casado para combinar distintos tipos de ritmo. Y para acabar con ese apartado de datos, hay una estadística que cuando la vi flipé, porque no me la creía honestamente. Y es que hay un dato, hay una estadística que se llaman through balls en StatsBomb, que vienen a ser esos pases que dan al espacio y que dejan a un compañero delante del portero. Es decir, para mí, el pase más valioso del mundo del fútbol, porque es ese pase que rompe la última línea defensiva y que deja a un compañero en 1 para 1 con el portero. El primer jugador de las 5 grandes ligas, contando todas las posiciones, delanteros, mediapuntas, extremos, todo, que más asistencias ha dado de esta forma es Lamine Yamal, con 4. Pero es que el segundo es Marc Casado, con 3. Aquellas asistencias fantásticas ante Girona, Español y Real Madrid, todas son pases en las que ha dejado al compañero ante el portero. Es una brutalidad de dato que un mediocentro de perfil defensivo aparezca como segundo en una estadística en la que normalmente están mediapuntas, extremos o interiores muy creativos. Y no solo parece Casado, sino que el primero es además
Lamine Yamal. Si os gusta este contenido, ya sabéis, dejad por aquí un me gusta, comentad en el vídeo lo que os apetezca, compartidlo para que llegue a más gente, para que en definitiva esta comunidad poco a poco siga creciendo y cada vez seamos más los que queremos hablar solo y únicamente de fútbol. Ahora es el turno de ir viendo ¿cómo lo logra Casado? Vamos a ver algunas situaciones de partido muy interesantes para poder analizarlo todos juntos y para que os deis cuenta de la importancia de Marc Casado en la contrapresión a la hora de saltar sobre los rivales, a la hora de ahogar la pérdida y por lo tanto de permitir que el Barça siga constantemente jugando en campo contrario. Empezaremos con un par de acciones con la selección española, con los partidos en los que ha jugado estas fechas, que ha sido, recordemos, la primera vez que es internacional. Después de este gran inicio de Liga, Marc Casado por fin ha sido ya internacional y creo que no va a salir de esa lista porque el nivel mostrado con Luis de la Fuente ha sido altísimo. Voy a enseñaros por qué Marc Casado es absolutamente diferencial a nivel defensivo y por qué permite que sus equipos estén constantemente atacando. Vamos allá. Esta es una acción bastante representativa de lo que suele hacer Marc Casado y es una salida de balón del rival donde ya Marc Casado está leyendo, está actuando previamente. Como diría Carlo Ancelotti, es un futbolista pesimista, es decir, él siempre piensa que la jugada en el rival va a salir bien y que por lo tanto tiene que anticipar lo que va a suceder y como podéis ver, él ya está corriendo en la trayectoria en la que el rival va a jugar. Una vez la pelota llega a banda, él hace esa cobertura. Él es un futbolista menudo, un jugador que no es excesivamente rápido ni potente, no tiene las condiciones físicas que puedan tener otros jugadores que en esa posición pues hayan destacado sobremanera, así que tiene que suplirlo con mucha agresividad y mucha inteligencia, dos conceptos que precisamente destacan en Marc Casado y fijaos cómo cuando él logra encapsular al rival en esa banda es tremendamente certero a la hora de meter la pierna. En esta acción él mete la pierna sin cometer falta, recupera el balón para permitir que España vuelva a atacar. Hay algo que no se comenta demasiado en Marc Casado y es la tremenda fuerza que tiene en su tren inferior. Marc Casado tiene unas piernas muy fuertes, muy fuertes, porque normalmente en ese tipo de tackles lo cierto es que en muchas situaciones es un balón dividido en el que no se queda el balón quieto. Hay un rechace, el balón sale rebotado, por lo tanto hay opción de que el rival continúe con la posesión en la jugada. Pero cuando Marc Casado va al suelo, fijaos, os lo pido en los próximos partidos, que miréis en qué porcentaje Casado no es solo que se logre recuperar la pelota, sino que el balón queda seco, quieto, donde ha realizado la entrada. Eso no solo significa que tiene una tremenda inteligencia y técnica defensiva para realizar este tipo de situaciones, sino también la fuerza de sus piernas. Fijaos aquí cómo va al suelo, cómo él va al suelo para robar el balón y cómo la pelota se queda quieta, como si la hubiesen sujetado con pegamento al verde, para que Marc Casado ya pueda directamente jugar el balón. Esta es otra jugada en el último partido ante Suiza, precisamente, en la que se aprecia de nuevo esta situación. Evita una transición rival, él está bien posicionado y Casado tiende a ir al suelo. Cuando él ve la opción de poder ser agresivo, de poder saltar sobre el rival, lo hace. No se corta porque sabe, por ejemplo, que no tiene el cuerpo para cuerpear y para precisamente ganar esos duelos yendo a la disputa, sino que tiene que ser un poco más hábil y ser más agresivo, arriesgar más en su toma de decisiones a nivel defensivo y eso lo lleva precisamente, como estamos viendo, a ir al suelo y una vez ha recuperado el balón, como os comentaba ahora que tiene esa técnica defensiva tan depurada para quedarse la pelota, fijaos cómo ya es capaz de conectar con un balón largo con el alejado y esa es otra de sus grandes virtudes que luego veremos, el balón largo, la facilidad para detectar el pase que se tiene que dar. No es un prodigio técnico, no estamos hablando de un Sergio Busquets, ni mucho menos, pero sí es un futbolista lo suficientemente inteligente, y es muy inteligente, como para entender dónde está el espacio y tiene la técnica para dar esos golpeos y como podéis ver, la jugada termina con esa ventaja decisiva, con el 1 para 1 del extremo con el lateral. De todo lo que os he estado comentando, creo que lo más relevante con Marc Casado es su contrapresión, que es precisamente lo que os comentaba al inicio del vídeo con esa estadística de Huddle Stats Bomb en el que el 84% de sus contrapresiones se dan en el último tercio del campo, es decir, prácticamente en área rival. Y os voy a enseñar algunos ejemplos con el Barça en los que veréis cómo Marc Casado tiene ese papel, podríamos decirlo así, de satélite, como si fuese orbitando constantemente alrededor de la posesión azulgrana, siempre bien colocado, siempre activo, siempre atento por si se da la pérdida, por si el Barça no puede progresar, para saltar, para tapar los posibles fuegos que se vayan dando. Hay algo que, por ejemplo, nunca ha tenido Frenkie de Jong en esa posición. De Jong es un jugador mucho más pasivo. A pesar de que físicamente sea más fuerte, más rápido y más potente, no tiene ni la mentalidad, ni la lectura, ni la agresividad necesarias para ocupar esa función.
De ahí que Marc Casado precisamente esté siendo tan importante y a día de hoy insustituible. Algo que, por cierto, Marc Bernal también hacía bien, pero yo creo que Bernal contaba con la ventaja del físico, siendo mucho más fuerte, siendo un jugador mucho más capacitado para ello, pero no tiene esa agresividad, que es una virtud en sí misma. Y cuando hablo de agresividad no hablo de dureza, no hablo de fuerza, hablo de concentración, de intensidad, de hacer lo que tienes que hacer de la mejor forma posible. En eso Casado excele esa virtud. Y precisamente Flick lo hace porque tanto él como Pedri son dos centrocampistas con un juego aéreo nulo. De hecho, Marc Casado está ganando el 29% de los duelos, una cifra bajísima, de los peores jugadores de la liga en ese aspecto, al igual que Pedri, que creo que está en el 12-13%. Hablamos, por lo tanto, de cifras muy, muy bajas, en las que si el Barça es incapaz de robar arriba y le obligan a defender bajo, va a sufrir en segundas jugadas, en balones largos, en balones directos, y por lo tanto, ¿cuál es la propuesta? Asumir más riesgo, que en realidad no es tan riesgo, porque el riesgo sería defender atrás. Defender hacia adelante es una virtud. Os voy a enseñar un ejemplo del último partido del Barça. Ante la Real Sociedad, veis que se da una pérdida con el equipo atacando, pierde el balón Fermín en ese costado izquierdo, la Real parece ser que puede salir transitando y que por lo tanto el Barça tendrá que correr hacia atrás, porque precisamente se ve la posición muy alta de Jules Koundé y un Barça relativamente desorganizado. Cuando Sučić recibe el balón, Marc Casado interpreta que es el momento de saltar, no da respiro, no da tregua. En esta situación hay muchos jugadores que lo que hacen es contemporizar, es aguardar el momento, es, diríamos, guardar la ropa porque viene lluvia. Casado redobla la apuesta y lo que se pueda ver como un riesgo y lo que seguramente en algún partido cueste algún gol en contra, alguna ocasión, porque el mediocentro salta, se tiene que leer ese error como un acierto. Es decir, no se puede catalogar de error algo que te está dando tanto rédito futbolístico cuando no sale bien, porque entonces caemos en la falsa sensación de inseguridad, en esa sensación de que haciendo otra cosa el resultado sería mejor. Lo que se tiene que hacer es proteger precisamente esa intencionalidad en Marc Casado. Fijaos cómo él detecta el salto, la recepción de Sučić, que además se da de espaldas, para luego castigarlo de forma muy agresiva con ese salto lapa en el que él se pega, aprovechando precisamente lo que teóricamente es una debilidad, que es su estatura, que es su menor fuerza física. Como es más bajito, como es menos corpulento, él se puede permitir el lujo de pegarse mucho sin que eso suponga cometer una falta. Se pega tanto que exige al rival una precisión y una habilidad técnica y una concentración muy altas, que muchas veces en el día a día no se van a dar. ¿Y cómo termina esto? Recuperación del Barça en campo contrario, traducido en un ataque posicional con la Real, diríamos, saliendo y por lo tanto en desventaja. Y es que Marc Casado tiene la habilidad de meter la pierna siempre en el momento exacto. Una de las grandes claves del Barça de Hansi Flick, si os fijáis, es el cinturón de seguridad que construye alrededor de la frontal del área. Algo que os comenté precisamente en los partidos contra el Español y también contra el Estrella Roja, que tenéis la imagen aquí en pantalla. Si recuperáis esas dos lupas, que os dejaré por aquí abajo para que podáis recuperarlas si tenéis ganas, veréis cómo comento precisamente que una de las grandes claves tácticas de este Barça es la capacidad para rodear la frontal del área construyendo un cinturón de seguridad con los laterales, los mediocentros y también los atacantes para que cualquier rechace termine cayendo favorablemente al Barça. Pero ahí hay un trabajo muy activo y muy importante de Marc Casado. Fijaos cómo lo he subrayado con esa redonda de color rosa para que sobresalga un poco más, cómo el Barça está atacando, balón prácticamente dentro del área y Casado está flotando en ese espacio intermedio, leyendo qué jugador rival puede ser un posible receptor. Porque ahí tienes que acertar, porque el Estrella Roja deja algunos descolgados. Por lo tanto, si tú no estás suficientemente cerca del posible receptor, es muy probable que cuando reciba no te vaya a dar tiempo. Además, recordad lo que os he dicho, que Casado no es un jugador explosivo, no es un jugador potente, por lo que tienes que acertar. Y como él sabe que tiene que acertar y probablemente tenga solo una opción de acertar, eso le obliga a estar más concentrado, porque si tú físicamente, es lo que le pasa a veces, por ejemplo, a Araujo, te sabes tan superior, sabes que aún fallando vas a corregir. En el momento del rechace, veis como Casado ya está anticipando. Él no se queda viendo el balón, viendo el rechace, no. Él lo que hace es anticipar. Recortar distancia con el jugador rival que está de espaldas y que por lo tanto no está pudiendo ver la llegada de Casado y que está esperando el balón de forma pasiva, lo que le da una ventaja estratégica muy importante a Casado a la hora de acortar la distancia. Una vez recibe, fijaos cómo ya Casado le ha mordido. Podríamos hablar de una piraña. Aparentemente
inofensivo por su estatura, porque no es un tiburón, no es algo grande que nos dé miedo, sino que es algo más bien pequeño, pero que cuando está lo suficientemente cerca, si tú no estás atento y te muerde, ya te puedes dar por sentenciado. Y fijaos cómo hay Casado, de nuevo, ese salto lapa que se pega totalmente al jugador y lo imposibilita girar, por lo que el jugador tiene dos opciones: o juega hacia atrás o pierde el balón, o es lo suficientemente hábil para sacar una falta, o puede girarse con un gesto técnico que la inmensa mayoría de futbolistas no van a poder hacer. Es evidente que cuando te enfrentes a los mejores del mundo, haya jugadores que se puedan girar y que te puedan dejar atrás, y esto va a suceder, y el Barça tiene que estar preparado para ello, pero en la gran mayoría de días Casado va a salir vencedor. Esta es la jugada precisamente que provoca la falta lateral que termina con el 0-1 del Barça ante la Estrella Roja. Todo nace de una recuperación de Marc Casado. De nuevo tenéis en la pantalla cómo él está detectando que hay una pérdida y que por lo tanto su función es saltar, es ser agresivo. Es no contemporizar, no proteger la espalda, sino ser muy agresivo. Y fijaos cómo cuando recibe el jugador, de nuevo volvemos a ver la misma situación. Salto muy vertical, un salto frontal, imposibilitando por lo tanto que se perfile el contrario, imposibilitando que haya ese punto de apoyo tranquilo en el que en la élite medio segundo es oro, porque te puedes perfilar, te puedes girar, y ahí ya es muy difícil poder frenar al oponente. En cambio, si el salto es frontal y por lo tanto el jugador todavía no se ha girado, es muy difícil que pueda darse esa transición. Y la jugada termina con una recuperación de Casado y una falta sobre Lewandowski que posteriormente sería el 0-1. Pero no todo es contrapresiones en el último tercio, también hay otras situaciones defensivas en las que Marc Casado está siendo vital para que el Barça de Flick sea un equipo que se pueda permitir el lujo de ser tan agresivo, de ser tan valiente en su propuesta. Y es las coberturas que hace Marc Casado a banda, esos saltos en los que él sabe, y repito, que tiene una oportunidad, porque lo vimos ante la Real Sociedad, lo comenté en ese análisis, en las que había situaciones en las que Cubo le superaba, porque si Casado llega, ni que sea medio segundo tarde, no va a tener la capacidad física para corregir, y por lo tanto, al quedar más expuesto, el riesgo es enorme. Pero fijaos aquí el partido ante el Español, cómo el rival sale, y Marc Casado, es muy importante que os fijéis en la trayectoria que ya está asumiendo. Antes de que se dé el pase, Casado ya interpreta que el balón va a ir hacia allí. Ya anticipa lo que va a hacer el rival, como si eso fuese una partida de póker, porque en realidad tiene mucho de estrategia, mucho de mental, mucho de saber anticipar lo que el rival va a hacer, y aquí Casado, gracias a su lectura táctica, va a lograr que cuando el rival reciba, es Alex Kral, uno de los mediocentros del Español, él ya esté lo suficientemente cerca como para negarle de nuevo, repetimos, esa progresión. Es que se pega tanto a ti que te obliga a ir hacia la línea de banda. Y fijaos cómo la jugada termina muriendo porque Casado mete la pierna y fuerza un saque de banda. Ante el Real Madrid, una situación parecida en una salida de balón del rival. Fijaos cómo él persigue a Camavinga, que es un futbolista más rápido, que si logra recibir y girarse probablemente vaya a dejar a Casado atrás. Y ahí Casado tiene una tarea complicada, que es saltar sobre un futbolista tan técnico y tan ágil como Eduardo Camavinga. Y fijaos cómo él, de nuevo, se pega, que parecen la misma persona. Es que se pega tanto que Camavinga y Casado parecen una misma persona, mete la pierna por debajo de las de Camavinga, es realmente hábil, y eso es talento defensivo para recuperar el balón, y el Barça ya puede atacar en campo contrario, con el Real Madrid desordenado, con muchos jugadores del Barça en campo rival, y eso es una de las claves cuando alabamos todos al Barça de Flick, al ataque, a los goles, a la delantera. Tenemos que mirar previamente el trabajo hecho de Marc Casado para permitir que se den precisamente estas situaciones. Os sitúo el mapa de las recuperaciones de Casado para que veáis las 57 recuperaciones en campo contrario de Marc Casado, como os decía antes, el tercer jugador que más balones por partido está recuperando en campo rival de todos los centrocampistas de la liga, solo superado por Luis Milla y por Pepelu, dos futbolistas de equipos que tienen muy poco balón. El mérito es brutal, como podéis ver el mapa es completo y nos dibuja bastante esa capacidad que tiene para saltar. Espero que os esté gustando este vídeo, este análisis táctico individual. Creo que es muy interesante poder hablar de estos conceptos, poder enseñaros en pantalla con imágenes para que sea muy claro, para que en los próximos partidos os fijéis en todo aquello que Marc Casado hace y que es absolutamente imprescindible para el buen funcionamiento del Barça de Flick. Vamos ahora, en esta segunda parte del vídeo, más cortita, ya os lo prometo, perdonad por la chapa, sé que me alargo mucho, pero es que necesito ese tiempo para poder explicar todo lo que hacen los jugadores. Vamos a hablar de lo que hace con balón, y os voy a comentar un par de aspectos importantes en Marc Casado que le convierten en una pieza de tanto valor en este Barça. Este es el mapa de cambios de orientación de Marc Casado en Liga, la temporada actual. Ha realizado 24 envíos con un 88% de acierto en este tipo de pases. Es el jugador para mí, junto a Pedri quizás, yo creo que incluso Casado lo hace con más naturalidad, que juega mejor en largo.
Frenkie de Jong es un futbolista que no suele mirar este tipo de envíos. Gavi yo creo que tiene que asumir también mucha más responsabilidad en este tipo de pases. Y Casado es un jugador que tiene la capacidad para, una vez recuperado el balón, jugar rápidamente con el futbolista que queda libre. Bien sea un jugador más cercano o también, como estáis viendo en pantalla, con ese alejado que le está dando tantas ventajas al Barça. Por poner un ejemplo reciente, el partido ante el Bayern, esa famosa ya victoria del Barça de Flick ante el Bayern por 4-1, podéis ver esta recuperación del Barça en campo propio y cómo aquí Marc Casado hace ese pase, que es un pase que parece bastante claro desde arriba, pero en el campo ya os digo yo que no es tan sencillo. Y que lo lógico aquí muchas veces es jugar con un cercano, es darse media vuelta para intentar frenar un poco la situación, pero aquí Casado lo tiene claro. Hay espacio arriba, hay ventaja, doy el pase es perfecto y eso termina, fijaos la situación. Cuando recibe Rafinha, es verdad que es un golazo, pero es que es un 1 para 1 con la defensa del Bayern totalmente desajustada. Y evidentemente su facilidad para encontrar esos pases que rompen líneas de presión, que os comentaba al inicio. Es el séptimo centrocampista de la liga que más pases de este tipo está dando. Ya hablamos de un jugador de corte defensivo, que está sumando su primera temporada en el máximo nivel y que lo más coherente o lo más lógico es pensar que va a jugar pases más sencillos. Pero en todo un clásico, él recibe, conduce y cuando ve que se abre ese espacio no duda en filtrarlo. Ha comprado por completo las ideas de Hansi Flick. Ha comprado por completo todo lo que Flick le está exigiendo porque se siente cómodo en ese juego vertical, en esos pases afilados. Y fijaos aquí el balón para Lewandowski para provocar este golazo del FC Barcelona. Y como último ejemplo, el gol ante el Español, en el penúltimo partido de Liga del Barça. Como él ve, con todo el rival metido en su campo, con 3 líneas por delante, él está detectando que hay un desmarque, un doble desmarque, tanto de Rafinha como de Lewandowski. Y el pase es diferente, no es un pase raso y tenso, es un pase picado para superar 3 líneas. Es muy difícil este envío de Marc Casado, que termina dejando a Rafinha tan solo que solo necesita un gesto para superar el portero. Todo ello está dibujando en Marc Casado a un centrocampista importantísimo, un comprometido, un jugador generoso, un mediocentro que anticipa, que detecta los problemas antes de que se den y que los soluciona justo están empezando. Y con balón es un tipo con personalidad, con capacidad para filtrar balones y por lo tanto para mejorar las jugadas. En definitiva, el mediocentro que el Barça no tenía y que todos pensábamos que no tendría, ya ha aparecido y se llama Marc Casado. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. De ser así, os animo a que lo compartáis, a que digáis a vuestros amigos que se sumen a esta comunidad que va creciendo poco a poco y que dejéis por aquí vuestro me gusta y también qué os está pareciendo la temporada del bueno de Marc Casado, que ya podemos empezar a llamarle el Pitbull de la Masía. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.